Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy veremos cómo hacer una sencilla alarma con esta placa de Arduino, cortesía de IC Station, y unos pequeños sensores y tal. Veréis que es un ejemplo muy sencillito y una alarma con conexión a internet que todos la podéis hacer en casa, ¿vale? Fácil, sencillo y para toda la familia. Bueno, pues para que veáis, esto es una sencilla placa de Arduino que, como decía, me lo ha enviado IC Station, muchas gracias. Y lo que tiene es conexión Wi-Fi y una serie de pines de propósito general, los que podremos conectar pues sensores. Y aquí tengo pues los típicos interruptores, sensores de humedad para plantas, estos botoncitos se llaman Rotary Encoder, creo que se llama, porque puedes girarlo y aparte pulsar. Y en fin, yo cuando veo ejemplos de Arduino y tal, pues yo entiendo que hay mucha gente que le eche para atrás, que le dé un poco de miedo, porque bueno, la gente empieza a poner muchos temas de códigos, a veces te pone un montón de lucecitas, de sensores, y no tampoco tiene muy claro, pues luego, vale, te dan una base, pero dices, joder, yo quiero algo un poco más fácil, ¿no? Y yo creo que esto es un ejemplo que, como podréis ver, voy a desconectarlo porque si no va a pitar, y os voy a explicar el funcionamiento. Por un lado, y es que lo estáis viendo, no tiene mucha complejidad, esto es simplemente un acelerómetro y giróscopo, ¿vale? Tiene 6 grados de libertad, es parecido a lo que se utiliza en los drones, que nos va a dar información, pues eso, en cuanto hay una pequeña vibración, un movimiento, que además lo podemos personalizar y afinar bastante, pues vamos a detectar cuando ha habido, pues en este caso, por ejemplo, si lo ponemos en la puerta de casa, ya no solo cuando se abre la puerta, sino también incluso cuando empiezan ya a forzarla, lo cual yo creo que es mucho más interesante que los típicos sensores de imán que se colocan en las puertas, que lo único que te dicen es cuando ya alguien ha conseguido entrar. Pero a mí la utilidad y lo que me ha gustado de este sistema es que, por un lado, detecta enseguida cuando hay agitación, lo típico que te intentan abrir la puerta con una radiografía. Esos golpecillos que hay que dar ya los detecta, además lo podemos ajustar y afinar muchísimo para que no esté saltando, evidentemente, cuando pase la señal de limpieza o el señor de limpieza fregando, sino cuando haya un movimiento un poco más brusco, ¿no?, en la puerta, incluso una sucesión de ellos. Y aparte de que al tener wifi vamos a poder enviar una señal, enviar datos, información a, bueno, podría ser un email, podría ser actualizar una página web. En mi caso os enseñaré cómo envía los datos a una Raspberry que tengo yo con, pues bueno, lo envía por Syslog, ¿no? No solo eso, que lo envía por internet, sino que este sencillo lo que va a hacer es, en el momento en que el ladrón empieza a agitar, digamos, la puerta y vea que eso pita, dirá, uy, aquí algo pasa, algo detecta que estoy manipulando la puerta. Entonces lo más normal es que ya lo dejen. Sin embargo, el que ya una vez que ha entrado le salte la alarma, pues muchas veces tampoco les disuade demasiado, ¿no? Comentar sobre esta placa, pues bueno, por hacer un pequeño análisis breve, pues las dimensiones, vamos a ver, 48,4, o sea, 4,8 centímetros y 2,5. A mí me gusta poner cosas de referencia, por ejemplo este es el típico power bank, o bueno, la típica batería para móviles. Esto es un iPhone 5C, para que veáis un poco en proporción el tamaño que tiene, ¿vale? Un Arduino normal, como veis, es mucho más grande y los estándar, digamos, que no tienen wifi. A mí lo que me gusta de este es que, ya digo, tiene la wifi, ¿vale? Y aún así tiene también bastantes pines, ¿vale? Digitales y analógicos y tal, y puerto I2C, que es muy interesante, de hecho es al que va conectado este sensor, y que es muy útil, ¿no?, como es el caso. Es decir, que tiene aquí un botón de reset y uno de flash. El de flash lo pulsaremos cuando queremos cargarle el programita adentro. Ya veremos que el programita es muy sencillito. Lo voy a dejar de ejemplo, que también muchas veces me encuentro vídeos de ejemplo y luego no ponen el código. El código lo muestran en el vídeo, yo también lo mostraré en el vídeo para explicarlo, pero aparte de intentar ponerlo público para que cualquiera se lo baje y lo mejore, porque ya veréis, es un ejemplito que he hecho muy sencillito, pero que es funcional, ¿vale? Voy a hacer una pequeña prueba para que veáis cómo funciona y cómo reacciona, ¿vale? El tema es que simplemente ya se puede alimentar directamente por una batería. Podréis poner una más pequeña. Si a veces pasa esto, que no cargue bien, le damos al botón de reset. Y aquí vemos, a ver, ahora lo cargaré. Pondré captura de imagen de vídeo, lo voy a poner ya, para que veáis cómo, por un lado, ¿veis?, ha pitado al vibrar, y aquí, si veis, ha puesto una alarma de que ha detectado 271 de movimiento. Es un valor que es el que podremos cuantificar y podremos modificar
para ajustarlo a nuestras necesidades. Yo lo que haría es ponerlo, por ejemplo, en el sitio que queráis detectar el movimiento. Podría ser incluso una ventana de cristal. Bueno, si os fijáis, aquí estoy conectado a mi Raspberry, ¿veis? Esto además es la que utilizo para la impresora 3D. Pero bueno, eso que no raye, eso tampoco creo que sea lo más crítico. Ya si queréis vosotros, según lo que busquéis, pues podéis buscaros ejemplitos de cómo, pues bueno, actualizar una página web, enviar un email o cualquier cosilla de ese estilo, ¿no? Yo aquí tengo, este es el log de Syslog, y aquí veis que está enviando información. Este tipo de mensajes habría que quitarlo, porque tampoco queremos saturar la red con mensajes de no hay alarmas, simplemente es para que veáis que está activo, ¿vale? Vais a ver cómo hace todo el bucle. ¿Veis? Ahí se conecta, pues se conecta a la wifi de casa, tenéis que poner vuestra contraseña. Pone que no hay... ¿Veis? Ahí ya ha detectado movimiento al moverlo. Uy, esto es que está un poco flojo, lo tengo aquí suelto con pines para que vosotros también lo podáis montar fácilmente. Comentar, bueno, que estoy alimentando ahora mismo con esta batería de 5 voltios. Por otro lado, estoy alimentando el sensor por 3,3 voltios y el buzzer va con una señal digital, que lo que le da son 5 voltios, que es con lo que funciona el buzzer, ¿vale? Lo que pasa es que está un poco afónico, seguramente por la carga de la batería, ¿vale? Pero como vais viendo, va sacando, en el momento que voy yo moviéndolo tal, va sacando información de la vibración, del movimiento y tal, ¿vale? Vamos a ver el código para que podáis observar que es muy sencillito. Bueno, aquí podéis ver ya el programita. Ya digo que la forma de trabajar con Arduino, más que ser un programador o un friki de la informática, es coger ejemplitos que ya he hechos en internet y juntarlos, ¿no? Porque al final siempre hay ejemplitos sencillos de cómo bueno, no solo vaya por la red, sino que al preparar Arduino ya vienen pues muchos ejemplos aquí, ¿no? Según cargáis librerías y tal, pues veis que aparecen aquí diferentes ejemplos oficiales, digamos, de la librería que sea, en el que podéis pues montar una pequeña página web en el propio cacharrito este. Vosotros aquí ponéis vuestra wifi, la contraseña de vuestra wifi, y luego, en mi caso, esto es lo que he hecho, es lo que os digo, la Raspberry, que lleva un Linux por defecto, le podéis configurar vuestra IP, en este caso es la IP de mi Raspberry, y el puerto por defecto del Syslog. El Syslog es un protocolo, ¿vale? Para enviar información por la red y tal, y que es muy compatible con la mayoría de sistemas Linux y tal, ¿no? Entonces, una forma muy sencillita de pasar información a la Raspberry. Yo recomendaría, si tenéis una Raspberry, hacerlo así para que luego en la Raspberry os creáis un programa más complejo y que podáis sobre la marcha ir modificando en lugar de tener que estar modificando el programa que hay aquí, ¿vale? Siempre va a ser mucho más fácil programaros algo en Python o en otro lenguaje o lo que sea, que se nutra de la información que le llega de la alarma y, pues bueno, configure pues diferentes tipos de aviso por email, por SMS, lo que sea. Esto, bueno, es información que va a sacar en el log. Esto de If Station Alarm es lo que se va mostrando aquí, ¿vale? Es un formato, digamos, estándar el que tienen los mensajes. Y estos son los dos valores clave que vosotros tendréis que modificar. Aquí yo he puesto, son como dos umbrales, ¿no? Uno es un poco más bajo, el de movimiento, ¿no? Y otro es el de apertura. Vosotros esto yo lo que haría es colocarlo en vuestra puerta y agitar un poco la puerta para ver, bueno, qué valores van saliendo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, si empiezo a agitar esto, veis que con ese movimiento ha salido un valor de 219. Bueno, vosotros podéis poner un valor ajustado a vuestra puerta o lo que queréis detectar, ¿no? Luego aquí, bueno, esto es una serie de cosas que se configuran por defecto. Esto es un valor que yo puse para que en el caso de que queráis alimentar cada cierto tiempo vaya informando de que todavía sigue activa, porque imaginaros que dejáis de recibir alertas, no sabéis si a lo mejor se ha quedado sin batería o si realmente no está llegando ninguna alarma. Entonces es un valor que, bueno, yo puse así como si fuese una hora. Yo recomiendo enchufarlo, porque la verdad es que es muy complicado. Vale, bueno. Es muy complicado optimizar el uso, y ya que el uso de la wifi, y la wifi consume bastante, entonces yo recomiendo que lo enchuféis. No es mucho lo que consume, pero conseguir que algo como esto dure un mes o una semana incluso con una batería de estas es muy complicado, ¿vale? Así que yo recomendaría que estuviera enchufado. Bueno, esto es una serie de valores. Cualquier programita de Arduino tiene una pequeña parte de configuración en el que fija algunos valores. Aquí lo que hace es, por ejemplo, definir una serie de pines, el pin del LED, que por cierto no sé yo si está
si funciona bien, bueno, no le hagáis mucho caso, lo del LED es un poco tontería. Lo que sí que interesa es el pin del buzzer, que en este caso yo lo he definido usando el 2. El 2 es este que hay aquí, que viene marcado como GPIO 2. Yo lo que hago es ponerlo a high. High es un valor del máximo, lógicamente, que lo que hace es darle 5 voltios y low es 0. Entonces la parte de tierra va a la tierra de la placa y luego el pin, digamos, de señal, pues eso, va al pin 2, ¿vale? La conexión de este sensor va a los pines GPIO 5. Al GPIO 5 va, como veis, el cable blanco, que es el que va al SCL, ¿vale? Al pin SCL. Voy a quitar la batería porque si no nos vamos a volver locos. Y el verde, que es el SDA, va al pin GPIO 4, ¿vale? Yo por eso me gusta daros la receta para que sin tener que volveros locos, sin pensar mucho, lo hagáis, ¿vale? Yo le estuve dando unas pequeñas vueltas mirando ejemplillos porque muchas veces de una placa a otra cambia la numeración de los pines y tal, y esa es quizá la parte igual más rollo, el de estar buscando la configuración exacta de la placa y los pines y todo eso, pero en este caso os lo dejo ya un poco preparado, ¿vale? Por supuesto tenéis un montón más de pines para que vayáis añadiendo si queréis sensores o hacer otros proyectillos y tal, ¿vale? Esta parte, digamos que es estándar. Básicamente lo que hace es preparar de dónde va a leer la información del giróscopo, y la parte esta de la wifi lo mismo, lo que hace es conectarse a la wifi que le hemos dado, ¿vale? Y obtener la IP para que, bueno, eso también está bien, ¿no? Si tenéis muchos sensores, esto conseguirá una IP por DHCP. Si tuvieseis 5 sensores en casa, iría mandando diferentes IPs. Vosotros podéis configurar en vuestro router cuál es cada una, para luego saber si esto es de la puerta de entrada principal, de la ventana del salón o yo que sé qué, ¿no? O sea, eso es muy configurable. Es por lo que me gusta bastante este tipo de solución tan sencilla para hacer una alarma casera en casa, ¿vale? Que tiene incluso más funcionalidades que las que encontramos por ahí comerciales. Aquí ya acaba de preparar, digamos, un poco el sistema. Esta ya es la parte específica de Syslog, ¿vale? Que también se conecta al servidor y tal. Eso tampoco rayéis, copiarlo tal cual o dejarlo tal cual. Y la parte del giróscopo. Esto lo que hace es obtener de una forma un poco inteligible, diría yo, pero bueno, así es como lee la información y saca el valor de aceleración en los diferentes ejes y tal, ¿no? De hecho aquí veo que falta un valor. Entonces yo lo que he hecho es coger simplemente el movimiento en un eje, ¿vale? Al final es un ejemplo. Podréis coger una combinación de varios, hacerlo, bueno, coger el que más os interese según en qué eje queráis detectar el movimiento, pero bueno, podéis dejarlo así, veréis que es bastante efectivo. Si sois un poco más precisos, podréis coger, por ejemplo, una conjunción, un valor que sea la suma de estos, o si queréis hacer un vector y sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, como si fuese el módulo de ese vector. Son cosas ya un poco más técnicas, pero con este ejemplillo ya os valdría. Veis que aquí ya llega un poco la parte del algoritmo. Aquí lo que hace es hacer la resta, como decía yo, para ver el valor anterior y el actual, si ha habido una cierta variación. Si es una variación muy grande, seguramente es que ha tomado un valor erróneo, ¿vale? Porque esto a veces también pasa con este tipo de sensores. Lo ignoramos y, bueno, aquí cuando detecta que el movimiento o ese valor es mayor que el umbral de la apertura o cuando es mayor que el valor de la vibración, pues lo que hacemos es dar ese valor. Y en este caso lo que hago es que suene el buzzer, ¿vale? Podríamos poner un pequeño delay o tal. Yo aquí lo que he hecho es una pequeña espera para que haga un doble pitido en el caso de la vibración, ¿vale? Vosotros con estos valores podéis jugar un poco. Si queréis que sea un pitido pi, 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 pi o lo que sea, ¿no? Bueno, eso ya a vuestro gusto. Es muy sencillo, es dejar esperas, poner el valor a 0, que es como apagarlo, y activarlo. Y ya está, esto es todo el programita, ¿vale? Luego al final digamos, del bucle, una pequeña espera de medio segundo, ¿vale? Para que esto, bueno, pues le dé tiempo a cargar datos y, bueno, que no sea súper seguido, ¿vale? Pero esto también lo podéis, si queréis, afinar, poner más o menos, pero bueno, este valor está bien. Y ya está, con esto ya tenéis vuestra pequeña alarma. Vamos a ver si consigo enfocar un poco mejor para repasar las conexiones. Si os fijáis, las he hecho con este tipo de conexiones, podríais soldarlas si queréis directamente, Yo era para que veáis que podéis fácilmente, tenéis por ahí este tipo de conectores, hacerlo así, si no podéis soltarlo aquí, ¿vale? Directamente, si queréis que os quede más compacto y tal, ¿no? Pero bueno, yo os recomendaría que si tenéis este tipo de conexiones lo hagáis así para que podáis cacharrear y probar con otro tipo de sensores y tal, ¿no? Ya digo que con todos estos sensores, por ejemplo, tiene una señal analógica, pero hay muchos sensores por ahí y muchos
aparatillos y tal que tienen la señal I2C, que además la ventaja que tiene es que tú puedes conectar varios a los mismos pines, varios sensores, y cada uno tiene una dirección de memoria especial, que es lo que se utiliza para discernir si es un sensor u otro, ¿vale? Es lo que, si no me equivoco, va con esto de MPU Address. Y bueno, así de sencillo yo creo que es el proyectillo este. Os voy a explicar cómo se carga un programita, ¿vale? Una vez que tenemos el programita cargado, o sea, digamos ahí listo, voy a tapar con una cinta aislante o un celo el buzzer, ¿vale? Porque puede ser un poco rollo, también lo podéis desconectar. Enchufamos. Que sepáis que hay una opción aquí que es el Serial Monitor. Aquí vemos que está dando un valor raro, lo que hacemos es resetear. Vale, dando aquí al botón de reset y vemos que ya está cargando y está leyendo los valores. Esto lo que hace es, cuando estamos conectados por cable, es volcar información. Lo hace siempre con el serial print. Aquí vais viendo, podéis ir jugando para ver qué tipo de movimiento. ¿Veis? Aquí ya va sacando valores concretos y lo que va midiendo en cada caso. ¿Veis? Si os fijáis, por defecto la diferencia de movimiento es 1,0, o sea, es casi nada. Para que realmente detecte algo, tiene que haber más, pero tenéis una precisión, vamos, milimétrica. Casi si pasa vuestro gato sería capaz de saltar la alarma si podéis, por ejemplo, un valor muy bajito, ¿no? Por ejemplo, 20 y tantos o tal, ¿no? O sea, la verdad es que es muy curioso la capacidad que nos da este tipo de sensores. Si no hemos utilizado nunca Arduino, que sepáis que desde la página de aquí, arduino.cc, se puede descargar, ¿vale? Para vuestro sistema operativo y tal, eso es gratuito. Hay que tener una serie de valores configurados, ¿vale? La placa es esta, ¿vale? SP8266, ¿vale? Realmente es el chip de la Wi-Fi el que tiene la inteligencia, es el que hace el procesador, digamos, ¿no? Luego aquí vemos una serie de valores, ¿vale? Los veis así rápidamente, porque muchas veces es lo que puede generar dudas, ¿vale? Pudiera ser que algún valor pudiera variar. Si no os funcionara, por ejemplo, la velocidad o sea, tuviera algún problema y tal, podría ser por la velocidad de subida. Yo en principio con estos valores me he ido bien, ¿vale? Y ahora vamos a conectarlo para que aquí aparezca el puerto. ¿Vale? Y esto está así. Si os faltara, digamos, alguna librería, las podéis añadir desde aquí, a ver. Y aquí pues podéis buscar la librería que sea y tal. Si os da algún error a la hora de que no os compila, porque justo es la primera vez que habéis instalado Arduino y tal, podría ser que os faltara esa librería, ¿vale? Eso muchas veces depende de la versión y tal. Y ahora lo que hacemos es, vamos a darle directamente al upload. Vale, hay que pulsarlo para que justo me montó la carga, ¿vale? Ya os fijáis que aquí aparece uploading, ¿vale? Ya empieza a subirlo. Vale, y cuando pone ya done, ya está hecho. Bueno, he hecho una sencilla modificación ahora mismo para que en caso de que no se meta la Wi-Fi tras 10 reintentos, pues dé un fallo y no intente pues ni obtener la IP ni hacer nada, ¿vale? Simplemente en caso de que no tengáis conexión a internet, ¿vale? Si os fijáis, ahora mismo si reseteo, vale, ahí está, aparecen los puntos, aparecerán hasta 10 y como no va a conectarse a la Wi-Fi porque he puesto la contraseña mal, da un fallo, pero sigue funcionando, ¿vale? Como veis, sigue manteniendo el pitido, ¿vale? Lo que pasa que no tendría internet, ¿vale? Esto, por ejemplo, si es un sitio, yo que sé, un trastero, pues pita, que ya por lo menos disuade bastante, ¿vale? De que intenten seguir abriendo, ¿vale? Así que es bueno. Yo os diría, pues eso, que juguéis con los valores de estos de aquí del límite y los delay, ¿no? Los tiempos de espera, que los pongáis a vuestro gusto, pues para que sea un bucle más rápido o para que, bueno, pues los pitidos tengan un determinado patrón o lo que sea, ¿vale? Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si no os ha gustado, decirme pues en qué he fallado, digamos, o que no os ha gustado, y pues, si queréis darle al dislike. Aunque no me hace mucha ilusión, pero bueno, todo sea por mejorar, y suscribiros, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta la próxima.